Revelado, el increíble momento en que descubrí que era la amante de mi novio sin saberlo. Ana, con solo 25 años, llevaba sobre sus hombros el peso de un sueño que desbordaba sus entrañas, ser académica. Cada día en la universidad se sentía como un paso hacia la liberación. Aunque su barrio en Madrid, donde la calle y las casas parecían hablar de historias de lucha y sacrificio, estaba plagado de adversidades. Su madre, una limpiadora luchadora, le había enseñado todo lo que sabía sobre el compromiso y la honestidad. Pero, a veces, las sombras del pasado volvían a asomarse. Una tarde, mientras revisaba las notas en su aula, su amiga Marta la sorprendió con un susurro que detuvo el tiempo. He oído que hay otra mujer en su vida. Aquellas palabras se convirtieron en un grano que se metía en su mente, generando una tormenta de dudas. Luis, su pareja, siempre había sido su refugio, el hombre que la hacía sentir especial, pero ahora la inquietud se instalaba como una sombra oscura que crecía a su alrededor. Ana trató de desestimar esos celos, estaba segura de que su amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, el hilo de confianza que ella había tejido con tanto cuidado comenzó a desgastarse. Las semanas fueron avanzando, y Ana se vio arrastrada por un ciclo de suspicacias y angustias. Las noches se convertían en un estadio de insomnio, mientras su mente se debatía entre libros, estudios y la inquietante realidad que la acechaba a cada instante. Se dedicó a investigar, buscando en las redes sociales y en rumores un atisbo de verdad que podría hacerla caer de espaldas. Nacía una obsesión que la desviaba de su camino académico, y cada detalle se convertía en una pieza de un rompecabezas que parecía no encajar. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Ana había organizado una cena especial, un intento de reconectar con Luis, de recuperar la esencia de lo que habían construido juntos. La mesa estaba decorada con cuidado, las velas centelleaban como sus esperanzas. ¿A dónde ibas la noche del jueves?, preguntó, su voz temblando entre el temor y la determinación. La respuesta de Luis fue un golpe directo al corazón, él tenía una familia, 2 hijos a los que jamás había mencionado. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Su voz era un grito ahogado entre sollozos. El mundo que había construido en torno a su amor se desmoronaba, y su dignidad parecía arrastrarse por el suelo. Aquella revelación resultó ser un abismo entre su vida y la de los demás, una división que la dejaba sin aliento, sumiéndola en la desesperación. El legado de su madre, sus sacrificios, sus enseñanzas sobre la honestidad se desvanecían como humo. Sentía que su identidad se desdibujaba, que había sido una simple sombra en un juego cruel de mentiras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se encontraba ante la encrucijada más desgarradora de su vida. ¿Seguir siendo la amante que nunca supo ser? ¿O, por el contrario, renacer y reclamar su espacio en el mundo? La verdad la consumía como fuego, mientras la otra parte de ella luchaba por levantarse. En medio del caos emocional, la lucha por la identidad se volvía más intensa. Pero en su mente, una pregunta resonaba: ¿podría encontrar justicia y restaurar su dignidad en un mundo donde las voces de las mujeres a menudo eran silenciadas? La vida había sido implacable, pero su historia apenas comenzaba, y la lucha por sobrevivir le prometía un futuro que la llevaría a lugares inesperados. Ana se despertó con el corazón pesado, el eco de la revelación aún retumbando en su mente. En las primeras luces del día, consciente del vacío a su alrededor, comenzó a tomar decisiones. Dejar atrás a Luis, a quien había amado sin cuestionar, sería un acto de valentía. Sin embargo, ese acto significaba mirar de frente la vulnerabilidad que había escondido bajo capas de amor y confianza. La universidad, ese espacio que le ofrecía luz y conocimiento, se convertía en su refugio.
Durante la clase de teoría feminista, escuchó a su profesora hablar sobre la autodeterminación y cómo muchas mujeres, tras experimentar traiciones, habían logrado reconstituirse. Ana se sintió identificada, pero también avivada por un fuego interno que la impulsaba a reclamar su voz. No podía ser solo un capítulo en la vida de alguien más, debía ser la protagonista de su propia historia. El siguiente paso era claro, debía transformar su dolor en aprendizaje. Comenzó a escribir un diario para registrar no solo sus sentimientos, sino también sus reflexiones sobre la vida y el amor. Se propuso compartir sus escritos en un blog, un espacio donde las mujeres pudieran leer y sentirse acompañadas. Ana sabía que la voz de una mujer herida podía resonar en otras, y quizás sus palabras sirvieran de aliento para quienes se encontraban perdidas como ella. Sus días estaban marcados por jornadas intensas de estudio y escritura. La angustia que antes la mantenía despierta por las noches ahora se moldeaba en versos que brotaban de su interior. Con cada palabra, se sentía más libre, como si la pluma pudiera sacarla de la oscuridad. Conoció a mujeres en talleres de escritura, que compartían sus propios desafíos. Desde esos encuentros, Ana comenzó a tejer una red de camaradería, en la cual el apoyo mutuo se volvía ley. Un día, mientras caminaba por el campus, se topó con su antiguo profesor de filosofía. Tras los saludos, él le mencionó una convocatoria para un congreso académico en su área de especialización. Era la oportunidad perfecta para presentar su investigación sobre la representación de la mujer en la literatura contemporánea. Una chispa de emoción invadió su ser. ¿Podría ser este el nuevo comienzo que tanto anhelaba? Dudó unos días, confrontando viejas inseguridades. La angustia de haber sido la amante sin querer, de haber perdido parte de su esencia, empezaba a disiparse. Recordó las enseñanzas de su madre sobre la resiliencia. Finalmente, se inscribió en el Congreso, sintiendo que la decisión era en sí misma un acto rebelde. Esa voz que había permanecido silenciosa durante demasiado tiempo, ahora podía y debía ser escuchada. La noche antes del evento, Ana miró por la ventana de su pequeño apartamento, la ciudad vibrante reflejaba la luz de la luna. Un torrente de emociones la invadió. Se sintió lista en su piel renovada, lo que antes la había debilitado de pronto se convertía en su fortaleza. Con cada respiración, la certeza se asentaba, no sería una víctima más, reclamaría su lugar en el escenario del mundo académico con orgullo. El día del congreso llegó, y con él una mezcla de miedo y emoción. Al enfrentarse a un público que la escuchaba, Ana se sintió invadida por una conexión inexplicable. La adicción a las palabras y a poder compartir su historia con honestidad la llenaba de un poder que no recordaba poseer. Aún así, había un eco de duda en su mente: cuando termine de hablar, ¿habrá realmente un espacio para ella? Se despidió de los nervios y tomó el micrófono. Era el momento de transformarse en la mujer que había luchado por ser, y en ese instante, supo que no solo compartiría su investigación, sino también su verdad, su dolor y su renacer. Pero al encontrarse en el escenario, una figura conocida apareció en la sala, un recordatorio de su pasado que la llevó a cuestionarse: ¿sería este el final de una era o el comienzo de algo que ni ella misma podía imaginar? Ana respiró hondo, intentando centrar su mente en el presente. Al mirar al público, su mirada se detuvo en esa figura familiar, Luis, allí, entre la multitud. La solidez de su formación se tambaleó al ver su rostro, una mezcla de sorpresa y desdén que provocó un torrente de emociones en su interior. Sin embargo, no podía permitir que su presencia debilitara su momento. Comenzó su exposición, las palabras fluyeron naturalmente, como ríos de tinta desbordantes en un papel sediento. Era su oportunidad para demostrar no solo su conocimiento académico, sino también la fortaleza que había cultivado en las últimas semanas. Concentrarse en la investigación que había realizado sobre la representación de la mujer la ayudó a desviar su atención de la angustia interna, pero, en un rincón de su mente, la sombra de su pasado seguía acechando. Cada vez que se atrevía a mirar a Luis, la angustia la envolvía en una prisión emocional. ¿Qué quería él allí? Mientras cada diapositiva pasaba, las palabras la atrapaban en una danza entre lo académico y lo personal, entre la lucha de las mujeres en la literatura y su propia batalla interna. La conexión con el público se fue intensificando, cabezas asentían,
algunas lágrimas brillaban en los ojos de mujeres que reconocían su propia historia en sus palabras. Ana se sintió más fuerte, más viva que nunca. Al finalizar, la sala estalló en aplausos, pero su mirada se centró en Luis, que permanecía en silencio, observando. La adrenalina que había sentido al hablar dejó paso a una incertidumbre profunda. La sensación de triunfo se mezclaba con una inquietud dolorosa. Se acercó a la mesa donde se realizarían las preguntas, y en su mente se plantearon muchas: ¿cómo podría seguir avanzando, si su presencia siempre me recordaría lo que creía haber superado? Durante el frágil momento que siguió, Ana decidió tomar una decisión arriesgada. En lugar de evitarlo, lo llamó. Con voz firme, le pidió que se acercara. El murmullo en la sala se desvaneció. Sus ojos se encontraron de nuevo, un fuego de desafío ardía en su pecho, y no era solo el dolor lo que sentía, sino también un deseo voraz por reclamar su historia. Luis avanzó, su expresión oscilaba entre la culpa y la confusión. Ana sabía que su corazón deseaba entenderlo, pero había llegado el momento de no permitir que su pasado dictara su futuro. Con cada palabra que salía de sus labios, se sentía más empoderada, delineando sus límites y afianzando su independencia. No vine a este congreso para regresar a lo que éramos. Vine a liberarme, y aunque tú seas parte de mi historia, ya no definirás mis próximos capítulos. El silencio siguió a sus palabras, una tensión palpable invadió el ambiente. Allí estaba, frente a todos, forjando su identidad y su valor, a pesar de él. Pero justo cuando se sentía en la cima, uno de los asistentes, alguien que había seguido su labor desde el principio, hizo una pregunta que resonó profundamente y que la obligó a confrontar una nueva realidad. ¿Cómo defines tu camino ahora? ¿Vas a seguir escribiendo sobre el dolor o compartirás el proceso de sanación y crecimiento? El eco de su propia lucha reverberaba, y la presión de esa pregunta se sentó en su pecho como una piedra. Ana sabía que no solo había descubierto su voz, sino que además se encontraba en el umbral de una nueva etapa en su vida. ¿Cómo seguiría su camino después de este momento revelador y lo que significaba para ella? Intrigada por la dirección de su vida y la posibilidad de expansión personal, las respuestas comenzaban a formar un retrato nuevo en su mente. Pero, ¿había realmente cerrado la puerta en su pasado, o solo la había entreabierto para ocultar sentimientos que debían ser confrontados? La duda flotaba en el aire. A medida que regresaba la atención hacia el Congreso, algo dentro de ella le decía que la revolución personal apenas comenzaba, y que cada decisión que tomara de ahora en adelante la llevaría por un sendero que no podía prever. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado y rediseñar su futuro al mismo tiempo? Mientras el estrés de las expectativas la apretaba, Ana sabía que la verdadera pregunta aún estaba sin responder: ¿podría obtener el futuro que tanto anhelaba sin deshacer el nudo que ataba su corazón a Luis? Ana sintió cómo las palpitaciones de su corazón resonaban en el silencio que se había adueñado del salón. La pregunta del asistente aún retumbaba en su mente como un eco penetrante. ¿Cuál sería su camino? A medida que los aplausos se desvanecían, la energía que había generado con su presentación se tornó en una feroz introspección. Sabía que sus experiencias dolorosas podían ser transformadas en una poderosa narrativa, pero la pregunta se volvía casi esta vez como un vórtice que la absorbía de nuevo hacia sus inseguridades. Decidida a no ser arrastrada por el pasado, inhaló profundamente y buscó en su interior la respuesta, aunque aún dudaba de su valía. La sala empezó a dispersarse, la gente comenzaba a conversar, pero ella permanecía inmóvil, sintiendo como el peso de lo no dicho se acumulaba. Todos los años de sufrimiento y crecimiento profesional la habían llevado hasta este punto, era el momento de darle un significado nuevo a todo. Sin embargo, la necesidad de clarificar su visión de futuro la había llevado a un frente inesperado. El verdadero desafío no estaba en los seminarios ni en las exposiciones académicas, sino en su vida emocional personal, en la conexión que había tenido con Luis. Él, un recordatorio de lo que una vez fue y lo que al mismo tiempo la ataba a un ciclo de repetir patrones. La determinación de enfrentarlo de nuevo había sacudido su mundo. Ana sintió que el desafío no solo consistía en elegir sus próximos pasos en medio de su carrera, sino también en limpiar el desorden emocional que había dejado su relación con Luis. Esa idea provocó un destello de claridad en su mente.
¿Cómo podría sanar y avanzar si permitía que el pasado dijera aún algo sobre su valor presente? Volvió a buscar a Luis entre la multitud. La visión de su figura consumió su atención y reorientando su pensamiento comenzó a visualizar una nueva dirección. Su voz interna susurraba una serie de estrategias, un plan que comenzaba a perfilarse, debía explorar su dolor a través de su escritura, plasmar en las páginas todo lo que había experimentado. Era su forma de sanar, de redescubrir la mujer que había creado en su ausencia. Mientras caminaba hacia Luis, la luz de su presencia se tornaba menos amenazante y más un espejo de su propia vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si lo veo no como un enemigo, sino como un maestro en mi proceso de transformación?, pensó. Con cada paso, se convencía de que iba a utilizar su capacidad de escribir su historia, hacerla su aliada, un espacio donde pudiera contar su verdad sin miedo ni rencor. Luis, dijo, su voz sonando firme y resuelta, quiero reconstruir mi vida, pero no puedo hacerlo sin cerrar un capítulo que sigue marcándome. El tiempo se detuvo, ambos miradas se entrelazaron, y ella sintió un extraño sentido de liberación. ¿Sería posible que a través de esta confrontación acabara desmantelando las piezas que la retenían, dándole un lugar genuino a la mujer que había emergido tras el dolor? De repente, comprendió que su exposición no era el final, sino una invitación. La invitación a seguir escribiendo su futuro. Sabía que la única forma de avanzar era encontrar a su verdadero yo en ese proceso. Con la admiración de la audiencia todavía presente, una idea brillante surgió en su mente, dedicar su próximo ensayo a este viaje de autodescubrimiento y sanación emocional. Había llegado el momento de plasmar su experiencia para que otros pudieran reconocer sus propias batallas y transformaciones. Ana se dio cuenta de que aún había una historia por contar, un nuevo camino para explorar que iba más allá de lo compartido y lo vivido anteriormente. Cada palabra que estuviera por escribir sería un paso más hacia la mujer que deseaba ser. Sin embargo, a medida que la decisión se iba solidificando, un sentimiento inquietante asomó. ¿Luis se convertiría en parte de su relato de sanación o simplemente sería un personaje consumido por su propia narrativa? La pregunta quedó flotando en el aire, como un preludio de una nueva dirección. La verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Estaría preparada Ana para enfrentar los ecos de su pasado en las páginas en blanco que se presentaban ante ella? Mientras las miradas y los murmullos se intensificaban, su mente se llenaba de incertidumbres. Pero, por primera vez, la duda no se sentía opresiva sino como el motor que la impulsaría hacia adelante, hacia su propio renacer. ¿Lograría finalmente deshacer el nudo que unió su corazón a Luis y escribir, de una vez por todas, la historia que realmente le pertenecía? Ana se sintió absorbida por la atmósfera cargada de emociones que la rodeaba. Aún con el peso de la decisión fresca en su mente, un nuevo impulso nacía dentro de ella, una necesidad de transformar cada fragmento de su historia en herramientas de autenticidad. Con cada paso hacia Luis, su mente se alejaba cada vez más de las inseguridades. La conversación que estaban a punto de tener ocuparía un lugar central en su proceso de sanación. Antes de que pudiera hablar, él la miró con un atisbo de sorpresa, como si también estuviera cambiando. Sus propias luchas y su pasado inevitablemente se entrelazaban con el camino de Ana. Ella necesitaba comprender su rol en esa trama, era un narrador o un aliado. En un instante, se sintió responsable de cómo se desarrollaría ese encuentro. La elección de sus palabras podría definir el rumbo de su vida de aquí en adelante. Veo que has estado ocupado desde nuestra última conversación, comentó Luis, con una mezcla de interés y cautela. Ana asintió, recordando su propia historia de reconciliación. Sin embargo, había algo que ahora la mantenía anclada a la realidad, una clase de honestidad que antes le había costado abrir paso en su corazón. No solo he estado ocupada, he estado cambiando. Quiero que me escuches, convenció con firmeza. Tomó aire y continuó. Decidí que necesito cerrar el ciclo que nuestra relación dejó sin resolver. Este cambio no solo lo deseo, lo exijo en nombre de mi bienestar. Luis pareció digestionar sus palabras, bajando la vista por un momento. Ana notó cómo su postura se tensaba, un reflejo visible del conflicto interno que seguramente estaba experimentando.
Era el momento de enfrentarlo con valentía, de no dejar que la ansiedad le robara la fuerza que había cultivado. Quiero escribir sobre nuestra relación, sobre lo que me enseñaste y lo que me enseñaré a mí misma a través de esto. Pero no puedo hacerlo si mi corazón sigue atado a la tristeza, expresó. Las palabras fluyeron de su interior, ardientes con la necesidad de liberarse y encontrarse. La conexión emocional, aunque dolorosa, era la trama de su relato. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Luis, su voz un canto quebrado. Analizó su expresión, dándose cuenta de que su miedo a perderla era palpable. Debía tener claro que su proceso de sanación no dependía de las expectativas de los demás, incluida su historia con él. Significa que necesito entender mi dolor para transformarlo. No estoy aquí para culpar. Estoy aquí para reflexionar sobre los patrones que me han mantenido atada, respondió Ana, con una sinceridad que le sorprendió a ella misma. Fue liberador vislumbrar su vulnerabilidad como un paso hacia adelante. En su mente, imaginó las páginas en blanco que pronto llenaría con relatos que resonarían en otras almas. Y así, esa conversación se convertía no solo en un intercambio de sentimientos, sino en la primera línea de su nuevo argumento. Luis hizo una pausa, y en ese silencio, Ana sintió un eco de su juventud, lavada por la marea de reconciliaciones que aún deseaba en su interior. Mientras él meditaba, sintió que cada segundo era valioso, un regreso a su verdadero yo. Finalmente, Luis levantó la mirada, su voz más suave. Siempre has tenido una voz poderosa, Ana. Si eso es lo que necesitas, estoy aquí para apoyarte. Ese respaldo, aunque carente de promesas, convirtió a la conversación en un primer paso hacia su desarrollo personal. Pero había algo más en su mirada, un atisbo de incertidumbre. La línea de su historia estaba por modificarse en formas que aún no podía imaginar. Cuando se despidieron, Ana sintió que una capa pesada se removía de su ser. Había confrontado su dolor y lo había expresado al mundo. La aventura de escribir su narración era apenas el principio. Sin embargo, un nuevo desafío surgió a medida que se alejaba de Luis. ¿Estaba realmente lista para descifrar el significado más profundo de su relación o habría áreas inexploradas que la podían herir más? Con cada paso que daba hacia su nuevo destino, la necesidad de desenterrar esa verdad se hacía más urgente. Sería un camino lleno de riesgos, pero Ana estaba decidida, cada historia tenía raíces, y las suyas tenían que ser descubiertas. ¿Podría enfrentarse a las verdades ocultas que su corazón aún temía revelar? Ana caminó por la calle, sintiendo que cada paso resonaba con una mezcla de alivio y ansiedad. La conversación con Luis la había llenado de energía, pero también había encendido en ella una llama de incertidumbre. Había proclamado su intención de escribir, sin saber realmente por dónde comenzar. Las palabras flotaban en su mente como hojas arrastradas por el viento, sin un rumbo claro. Al llegar a casa, se sentó en el escritorio que había heredado de su madre. El espacio lo había visto lleno de borradores, inspiración y decepciones, pero ahora se sentía diferente. Había un aire de renovación, como si ese sitio guardara un potencial aún no explotado. Ana encendió su laptop y miró la pantalla en blanco, cada píxel un testimonio de su historia, esperando ser narrado. Pero, ¿cómo abordar el tema de su relación con Luis? Sintió un impulso inmediato de volcar sus emociones, pero la realidad de lo que había vivido la mantenía en un estado de alerta. Sabía que cada palabra que escribiera sería un reflejo de su vulnerabilidad, y eso la asustaba. Mientras escribía las primeras líneas, sus pensamientos divagaron hacia la tarde anterior. La revelación de Luis sobre su propia lucha, el dolor de recordar lo que había sido fue como un eco en su mente. Se dio cuenta de que en su deseo de escribir, había un anhelo más profundo, el deseo de sanar. Sin embargo, sabía que enfrentaría las verdades que había estado evitando, y eso es lo que la hizo dudar. En medio de su reflexión, recibió un mensaje de su amiga Clara. ¿Cómo va el proceso de tu escritura? Me gustaría saber cómo va todo, decía el texto. Ana sonrió, agradecida por su apoyo. Clara siempre había creído en su talento para la narrativa, aunque Ana no siempre había tenido confianza en sí misma. Estoy comenzando a trazar algunas ideas, respondió Ana,
consciente de que necesitaba un catalizador, algo que la motivara a profundizar. Pero Clara, perceptiva como siempre, no se conformó con una respuesta superficial. Necesitas ser honesta contigo misma. La autenticidad es la clave, añadió. La afirmación de Clara sonó en su mente como un mantra. Ana se preguntó si realmente estaba lista para ser tan sincera. La lucha interna entre la seguridad de lo conocido y la exploración de lo desconocido se había intensificado. Quería plasmar su verdad en las páginas, pero lo que de verdad la atormentaba era la posibilidad de descubrir secretos agridulces que había escondido en el rincón más profundo de su ser. Mientras la noche se cubría de estrellas, Ana se sentó con un cuaderno y un bolígrafo. Prologó a garabatear ideas, entremezclando fragmentos de su vida en relación con Luis. Empezó a establecer patrones, recolectando momentos que, hasta entonces, había ignorado. Cada recuerdo se organizaba en su mente como piezas de un rompecabezas, pero algunas piezas parecían faltantes, unas que debía buscar en el fondo de su corazón. Fue en ese momento de creación, cuando sintió una angustia profunda en su pecho. ¿Cuánto dolor seguiría oculto? Se dio cuenta de que su historia no era solo sobre el amor y la pérdida, sino sobre la autoaceptación, los errores pasados y la búsqueda de la verdad personal. Cuando cerró el cuaderno, un impulso repentino la llevó a registrar un nuevo pensamiento. ¿Y si escribo como si hablara conmigo misma? Se dio cuenta de que el diálogo interno podía ser su mejor aliado. Esa sería su forma de explorar sus vulnerabilidades sin miedo a las reacciones externas. De repente, un sonido proveniente de su teléfono la interrumpió. Era un nuevo mensaje de Luis. Pensaba en lo que dijiste sobre escribir. Si alguna vez necesitas inspiración, estoy aquí. Pero también para hablar. Esas palabras la dejaron pensativa. ¿Sería Luis una parte integral de su narrativa o una figura del pasado que necesitaba dejar atrás? Esa incógnita rondaba su mente mientras un nuevo impulso de escritura surgía en su interior. La verdad comenzaba a manifestarse en sus palabras, pero el desconcierto seguía presente. Ana sabía que el camino hacia su sanación no solo involucraba a Luis, sino también a sí misma y a las decisiones que tomaría en el futuro. Estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, lleno de revelaciones y autoconocimiento. Con el corazón acelerado, se permitió sentir un poco de inquietud, pero también una gran anticipación. La chispa de su dilema personal estaba a punto de encenderse. ¿Podía realmente enfrentarse a los secretos que la vida le había ocultado? La historia de su relación apenas comenzaba a revelarse, y el eco de una verdad aún más profunda vibraba en el aire. Ana se levantó del escritorio, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba con la urgencia de desentrañar su historia. La pantalla en blanco seguía intimidándola, pero ahora se sentía menos como un obstáculo y más como un lienzo. Sudorosa y con una mezcla de frustración y expectación, comenzó a caminar por la habitación, el eco de sus pasos resonando en el silencio que permeaba el ambiente. Se detuvo al ver una foto de Luis en el estante, una imagen de un dulce recuerdo que había guardado en su mente, pero que ahora parecía un tanto turbio bajo la luz de recientes revelaciones. Soy una escritora, puedo hacerlo, murmuró para sí misma, como una afirmación destinada a combatir las dudas que la asediaban. Sin embargo, una voz interna le advirtió que la verdad siempre trae consigo un peso, un precio a pagar. Ana sabía que solo confrontando sus propios sentimientos podría avanzar. Regresó a su escritorio, aterrorizada por la idea de enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Cada palabra que se arrastraba desde su mente al papel debía ser examinada con cuidado. La perspectiva de revelar fragmentos de su vida contemporánea la llevó a un punto de inflexión. En lugar de escribir sobre Luis, ¿por qué no investigar sus propios sentimientos? Con cada línea que trazaba, descubría la esencia de lo que había callado durante mucho tiempo. Se trataba no solo de su conexión con Luis, sino también de sus inseguridades más profundas, ese miedo a no ser suficiente o, tal vez, a ser demasiado. Ana se centró en los momentos que habían definido sus inseguridades, aquellos instantes que había ignorado de manera casi automática. ¿Por qué nunca se había cuestionado la validez de su relación? Siguió escribiendo, ahora con la intención de desgarrar las capas de su autoconocimiento.
Mientras lo hacía, cada página se convertía en un espejo que reflejaba sus luchas internas. ¿Qué significa amar sin ser plena en el amor?, se preguntó, tomando pausa en su escritura. Comprendió que había estado aceptando amor a medias, permitiendo que sus dudas tomaran el control. El curso de su vida se había visto influenciado por la ambigüedad de sus relaciones, y esa falta de claridad había sido su mayor enemigo. Pronto se dio cuenta de que la conexión con Luis no era el único centro de su mundo enredado. Al observar su vida desde una nueva perspectiva, empezaron a emerger otros recuerdos, otras relaciones que también habían moldeado su identidad. En cada encuentro, se asomaba un eco de insatisfacción. Todos esos momentos se entrelazaban, construyendo una narrativa complicada que aún estaba ansiosa por ser escrita. En medio de esta explosión de introspección, Ana sintió que la verdad también traía consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. Era un cambio de escenario, un acto de liberación que la impulsaría a ser una voz auténtica en su escritura, una voz que quizás ya no necesitaba aferrarse a las sombras de un amor incierto. Sin embargo, la incertidumbre aún la mantenía despierta en las noches. La culpa y el perdón danzaban en su mente, mientras su corazón latía fuertemente con la mezcla de esperanza y miedo. Fue en este momento intenso, cuando su lápiz se detuvo y buscó en su interior, que notó que hablaba más con su ser que con su papel. ¿Qué pasaría si soy realmente la única responsable de mi bienestar?, se preguntó, la realización golpeándola con fuerza. Esa aceptación fue su primer vuelco hacia la autoefectividad, una promesa de que buscaría el amor propio sin depender de otros. Pero antes de que pudiera completar la primera página, recibía otra notificación en su teléfono. Era un mensaje de Clara que decía: no olvides que la vulnerabilidad es poderosa. Puede abrir puertas que creía cerradas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara no solo había estado observando, sino que había captado la esencia de su búsqueda. La percepción de que su proceso no solo era una lucha solitaria sino una conexión universal la llenó de energía. Este capítulo de su vida no solo sería un viaje hacia su verdad, sino también una exploración compartida. Con la pluma en mano y el corazón latiendo al ritmo de su crecimiento, Ana se preparaba para profundizar más. Ahora, el dilema no era solo sobre su historia con Luis, sino también sobre cómo podría controlar su narrativa. Podía reescribir su futuro. Pero, ¿y si al volver a encontrar a Luis se desmoronaba todo ese trabajo? Las palabras esperaban ansiosas, pero el vértigo de lo desconocido latía en su pecho. Había más decisiones que tomar, más exploraciones que hacer, y el eco de su voz interior resonaba fuerte: no te detengas ahora. Ana tomó una profunda respiración, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones mientras su mirada se centraba nuevamente en la pantalla. Era el instante en que una mujer se enfrentaba a su propia historia, y la confluencia entre su identidad, sus relaciones y sus emociones la invitaba a desentrañarlo todo. Había olvidado por completo lo poderoso que era escribir, lo liberador que resultaba plasmar en palabras lo que bullía dentro de su ser. Sin permitir que la ansiedad la detuviera, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, describiendo sus sentimientos sobre su vida amorosa, sus frustraciones con Luis y la sombra de la infidelidad que rondaba sus pensamientos. Cada frase revelaba una capa, cada capítulo de su vida no vivido comenzaba a tomar forma, permitiendo que los recuerdos fluyesen sin filtros ni adornos. La vulnerabilidad se tornó su aliada. Ana se dio cuenta de que había amado a Luis buscando su aprobación, incapaz de reconocer que más allá de esa relación, había un mundo lleno de posibilidades. Ahí, entre líneas y hojas, se presentó una pregunta: ¿quién soy realmente sin él? En ese momento, reconoció lo valioso de su autonomía. La batalla interna por despojarse de la dependencia emocional se intensificó, presentándole la dura verdad de que había estado buscando validación externa en lugar de nutrir su propio ser. Mientras se sumergía en esta evolución, emergió otro recuerdo potente que la dejó reflexionando: un viejo amor que había desechado. Sergio, un compañero de universidad que había despertado en ella pasiones desenfrenadas pero a quien había dejado ir por miedo a abrirse. Ana se sorprendió al recordar el fervor de aquellas interacciones y cómo las hadas de la inseguridad la habían llevado a elegir la seguridad de lo conocido. En ese rescate emocional, comenzó a vislumbrar lo que había perdido:
no solo por Sergio, sino por su propia falta de confianza. La jornada de escritura se tornó en un ejercicio de autodescubrimiento. Ana buscó la conexión que tenía con Sergio, la cual nunca se convirtió en una historia triste, sino en una lección de lo que deseaba construir. Se dio cuenta que su relación con Luis había sido intermitente, marcada por el deseo de agradar y el miedo a estar sola. Ese fue su verdadero dilema, no era solo sobre Luis o Sergio, era sobre su capacidad de amar y de ser amada en plenitud, con todas sus inseguridades intactas. Ana tomó una pausa, dejando su pluma reposar en el papel. La revelación de que había estado eligiendo el amor desde un lugar de carencia la conmovió. Había un nuevo propósito surgiendo, buscar el amor desde la abundancia, no desde la escasez. Pero esa plenitud venía acompañada de una responsabilidad que no podía ignorar. Necesitaba confrontar a Luis, no para cerrar un capítulo, sino para abrir puertas a un nuevo entendimiento de sí misma. Sin embargo, la realidad de la confrontación no era sencilla. El encuentro con Luis representaba no solo una revisión de su relación, sino también un reflejo de su nuevo yo, un yo empoderado que ya no se permitiría vivir en penumbras. Mientras se preparaba mentalmente, el escenario se tornaba claro, pero la ansiedad crecía. ¿Acaso podría ser capaz de sostener una conversación sincera cuando todo lo que había sentido anteriormente le pesaba como un ladrillo en el pecho? Ana se sentía lista, pero frente a esta decisión sobre su futuro, la angustia comenzaba a manipular su autocontrol. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora se convertía en necesidad. Enfrentar a Luis podía ser la clave para liberarse de un amor en el que había estado atrapada, pero también podía desencadenar la tormenta que había temido durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente en convulsión, Ana se sintió en la cuerda floja de su propia narrativa, a punto de dar el paso que podría definir su vida. Sus pensamientos reverberaban, esta es tu oportunidad, no la dejes escapar. Pero, estaba verdaderamente preparada para descubrir lo que Luis tenía que decir. El momento decisivo se acercaba, y con él, todos los ecos de su pasado aguardaban para ser resueltos. En ese instante de introspección, Ana supo que, sea cual fuera la verdad, estaba lista para enfrentarse a ella. Ana tomó la decisión de encontrarse con Luis en una pequeña cafetería, el lugar donde tantas veces habían compartido risas y sueños. Sin embargo, esta vez todo se sentía diferente, cada una de las paredes del lugar parecía recordar los ecos de su propia incertidumbre. Mientras se acercaba, su corazón resonaba en sus oídos, recordándole que estaba al borde de una transformación personal que no podía evitar. Al entrar, la familiaridad del ambiente contrastaba con la tensión que la envolvía. Decidió pedir un café, un gesto que, en otros tiempos, habría señalado como símbolo de confort, pero que ahora era un recordatorio de los espacios que había lidiado. El café regular que solía disfrutar ahora le parecía insípido, como una representación de lo que había estado consumiendo emocionalmente, una relación sin sabor que había tolerado durante demasiado tiempo. Cuando Luis llegó, Ana sintió como el aire se espesaba. En su rostro, una expresión de sorpresa la observaba, la mezcla de nostalgia y preocupación. Se sentaron y los saludos precoces se convirtieron en un silencio pesado. Ana comenzó a hablar, eligiendo cuidadosamente las palabras que formaría al abrir la conversación. Era como si cada sílaba pesara toneladas, pero sabía que no podía retroceder. Había llegado a un lugar donde su voz era su única herramienta. Luis, necesitamos hablar, comenzó, susurrando la oración con una firmeza que la sorprendió. Mientras se la sentía, su propia mente vagaba, se preguntaba cuántas veces lo había hecho antes, con un eco de dudas envolviendo sus pensamientos. Pero esta vez no iba a ser una conversación llena de evasivas. Era su momento para ser clara y honesta. Con cada palabra, se desmontaba el castillo de ilusiones que habían construido juntos. Al contarle sobre sus sentimientos, Ana se dio cuenta de que confrontar su propia dependencia emocional era tan vital como abordar las verdades difíciles de la relación. Mientras describía sus miedos, también emergía una nueva voz en su interior, una voz que exigía respeto, la palabra suficientemente vibraba incesantemente en su mente. Luis, atrapado entre la sorpresa y la vulnerabilidad, empezó a abrirse. Se disculpó,
pero sus palabras eran solo un eco de lo que Ana había escuchado antes. No se trataba solo de sus errores, sino de la realización de que la realidad era mucho más compleja de lo que había permitido existir. En sus ojos, Ana vio el miedo y la inseguridad, pero también la falta de responsabilidad. Esa falta de sinceridad en la relación, la vulnerabilidad que él parecía compartir, no era más que un reflejo de las decisiones que había tomado egoístamente. Mientras la conversación avanzaba, Ana percibió la posibilidad de redefinir su futuro. La afirmación de su propia dignidad la impulsó a mantener el foco en sus necesidades. Con cada respuesta de Luis, construía un puente hacia su propia independencia. Comprendió que al desapegarse emocionalmente, podía finalmente despojarse de las expectativas que la habían sometido al silencio y a la resignación. Pero al llegar al clímax de su sinceridad, una revelación inquietante emergió. Luis mencionó, casi en un susurro, la aparición de alguien más en su vida, un misterio que nunca había tocado antes. Ana sintió la adrenalina correr por su cuerpo, un giro inesperado que la dejó sin aliento y el corazón palpitante. No solo estaba discutiendo su relación, sino que la posibilidad de que ella no había sido la única parte interesada en este triángulo amoroso dejaba su mente en un torbellino. La revelación la empujó a cuestionar todo lo que había promovido una imagen de amor en su vida. Se dio cuenta de que si había estado en busca de validación, ahora tenía un nuevo propósito, recuperar su propia narrativa. La pregunta que antes resonaba en su mente se intensificó: ¿quién soy yo en esta historia? Mientras los segundos se alargaban, Ana sintió que el ciclo de su vida se acercaba a un precipicio. Esa conversación no solo redefinía su relación con Luis, también destapaba la olla de su propia identidad, convirtiéndose en un momento crucial en su viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, las dudas se intensificaban y un estallido de incertidumbre se abatió sobre ella. Estaba lista para romper con el pasado, pero ¿qué caminos se abrirían a continuación? Ana sabía que la próxima conversación no sería fácil, pero se sentía impulsada. El reconocimiento del engaño era el primer paso hacia la libertad que tanto anhelaba. Pero a medida que la conversación se desenvainaba, la inquietud regresaba. Tomar una decisión final podía ser un riesgo, y su mente ponderaba: ¿se atrevería a desvelar más sobre su realidad, o esta sería la oportunidad de cerrar un ciclo que le permitiría reinventarse por completa? Con el corazón dividido, Ana se lanzó hacia lo desconocido, dispuesta a descubrir su verdadero camino. Ana se sentó en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora que ahora brillaba con una nueva frase que había escrito: he decidido reconstruir mi vida. Aquella semana había sido un torbellino emocional, pero al final, había logrado transformar su dolor en una especie de estructura nueva y firme. Después de la intensa conversación con Luis, se sintió aliviada. Había hablado con honestidad, no solo sobre su relación, sino sobre su proceso de autodescubrimiento. Recibió el eco de su valentía como combustible. Hoy, su propósito era claro: escribir sobre su experiencia para compartirla con otras mujeres. Deseaba que su voz resonara en aquellos corazones que habían experimentado la traición y el desamor, pero que también deseaban levantarse. Su búsqueda de la verdad era tanto personal como colectiva. Quería visibilizar las luchas que tantas habían enfrentado en silencio. Los días se tornaron en un ritmo constante de escritura y reflexión. Cada palabra que plasmaba era un hilo que tejía su nueva realidad. Ya no era la amante oculta, era una mujer decidida a tomar el control de su historia. La historia de Ana se convirtió en un relato de superación. Escribió sobre cada lágrima derramada, cada instante de duda y cada destello de valentía que había emergido de las cenizas de la traición. Pronto, se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo, estaba sanando. Con cada página que llenaba, las cadenas de su pasado se hacían más ligeras. Comprendía que las emociones que había reprimido no eran sus enemigas, eran puertas hacia una nueva comprensión de sí misma. La distancia que había tenido con Luis, aunque dolorosa, había permitido la emergencia de una Ana más fuerte y decidida. Finalmente, llegó el día en que envió su primer artículo a una revista feminista que admiraba desde hacía tiempo. La sensación de apretar el botón enviar era abrumadora, pero también liberadora. Ana había dejado de ser una sombra, había materializado su voz, y eso la llenó de orgullo.
Su historia no solo era suya, podía convertirse en una inspiración para otras mujeres que luchaban con sus propias sombras. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, la incertidumbre aún la asediaba. ¿Sería bien recibida su historia? ¿Lograría conectar con las lectoras? Con el tiempo, esas inquietudes dieron paso a nuevas esperanzas. A medida que su trabajo se publicaba, recibió comentarios de mujeres que se sentían identificadas con su narrativa. Muchos relatos de resiliencia resonaban en cada rincón de su blog y le inyectaban ánimo para seguir adelante. Finalmente, Ana se encontró en un lugar que nunca imaginó. Había sido invitada a dar una charla en una conferencia académica sobre feminismo y literatura contemporánea. Al subirse al escenario, sintió que el nerviosismo se transformaba en confianza. Al mirar a la audiencia, se dio cuenta de que cada uno era un eco de sus propias vivencias. Con firmeza, comenzó a hablar, no solo de su investigación, sino de su viaje personal. Con cada palabra, estableció un lazo de autenticidad. Al finalizar su presentación, recibió una ovación y una de las asistentes se acercó. Tu valentía para compartir tu historia me ha inspirado a abrirme sobre mis propias experiencias, le dijo. Aquellas palabras la envolvieron en un torrente de emociones. Había logrado no solo compartir su propio viaje, sino también ayudar a otros a hacer lo mismo. Al salir del evento, Ana sentía que no solo había logrado cimentar su carrera académica. Había forjado una nueva identidad, una mujer completa que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse digna. En lugar de que el peso de lo ocurrido con Luis la definiera, había logrado que se convirtiera en un trampolín hacia su existencia vibrante y auténtica. Ana salió del hotel de la conferencia y caminó por las calles iluminadas de la ciudad. El aire fresco era un símbolo de renovación. Se dirigía hacia un futuro donde ella era la protagonista de su historia, sin ataduras, sin miedos, solo con la fuerza de su voz y el brillo de su verdadero yo. Había alcanzado su sueño de ser académica, pero más importante aún, había conquistado su derecho a ser auténtica. Ahora podía vivir con confianza y compartir su verdad. La sombra del pasado se había desvanecido, dejando lugar para el esplendor de quien realmente era. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas que tenemos para ustedes. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo lo eleve y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Es hora de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar unidos en este viaje.